Muchas bendiciones sean derramadas sobre ustedes, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que me ven. Que la paz de Dios repose sobre sus vidas eternamente y para siempre. Que el Espíritu Santo nos siga dando discernimiento, comprensión, sabiduría, conocimiento de su palabra. Nuevamente contigo, tu amiga y hermana en Cristo, Ruth de León, para compartir una palabra de Dios. Te recuerdo, como siempre, de suscribirte al canal. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen los videos que haga. Y acuérdate de darle me gusta, de dejarme tus comentarios, tus opiniones, si me quieres compartir algún versículo, algún testimonio, algo. Porque este canal es para interactuar y para compartir, para hablar de la palabra de Dios, ¿ok? Para estar siempre en contacto. Es bonito hablarle de la palabra de Dios, es muy bonito. Mi querido amigo, mi querido hermano en Cristo, quiero decirte, no es el predicador, es la palabra de Dios. Es decir, el predicador es el instrumento, pero lo que te va a ayudar, lo que te va a cambiar, lo que te va a transformar, lo que te va a renovar, es la palabra de Dios. Lo que te hace una nueva criatura es la palabra de Dios. Porque Jesucristo es la misma palabra de Dios hecha carne. Porque Él vino al mundo, lo sabes, ¿no? Vino al mundo en un cuerpo humano. La palabra, a traerte la palabra. Y cada persona que predica la palabra es un instrumento de Jesucristo. Es decir, no es el instrumento, es Jesucristo. No es el predicador, es Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a enamorarnos, a sentirnos atraídos, a sentirnos interesados, a sentirnos llevados por lo que vemos, entonces ponemos la mirada en el ser humano, ponemos la mirada en el instrumento, ponemos la mirada en el predicador, pero no es el ser humano, no es el instrumento, que sería el mismo ser humano, no es el predicador. El predicador es la herramienta que utiliza Jesucristo, que es un privilegio ser instrumento de Jesucristo para poder servirle y llevar su palabra. Y la palabra es el mismo Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo, la palabra hecha carne, la palabra que vino al mundo, el pan de vida. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque nosotros, en muchas oportunidades, y hablo en términos general, yo estoy hablando aquí en términos global, o sea, para todo el mundo, para todos los cristianos, para todo el mundo, para todo el que visita una iglesia. A veces decimos, ah, sí, vamos para la iglesia el domingo, vamos a la iglesia, o el jueves, o el martes, o el sábado, o los días del culto, porque va a predicar el hermano tal, el predicador tal, la hermana tal. Va a predicar y predica buenísimo. Me encanta ese hermano, me encanta ese predicador, me encanta esa hermana como predica. Vamos a ir. Y entonces van y se sienten entusiasmados, animados, felices y contentos porque van a ver al predicador tal, a la hermana tal, o al hermano tal, o al pastor tal. O sea, el nombre, la persona. Y entonces te encanta porque te encanta cómo predica, te gusta cómo predica. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que te transforma a ti? ¿Qué es lo que te renueva? ¿Qué es lo que te cambia? ¿El predicador o la palabra que te trae el predicador? Creo que sea la palabra lo que te cambia, lo que te renueva, lo que te transforma. La palabra, no el predicador. El predicador es el instrumento. ¿Por qué te digo esto?
Porque a veces decimos, ay no, va a predicar esta persona, no me gusta. No, no voy. No, esa hermana no me gusta como predica. No me cae bien, no es simpática, no me gusta cómo se ríe, no me gusta cómo habla. No, ese pastor no me agrada, no me parece que es adapto, que está capacitado, no me parece que tiene las características o las cualidades para predicar, entonces yo no voy. Ah, pero si es la hermana esa que me gusta cómo se viste, esa sí predica bien. Ah, ese pastor, sí, ese pastor es famoso, es conocido a nivel mundial. A ese sí lo quiero escuchar. Ese me gusta. Ah, ese predicador no, pero si ese no lo conoce nadie, ¿para qué yo voy a escuchar ese predicador o ese pastor, ese evangelista, ese misionero? No, eso no lo conoce nadie. No. Esa hermana no, pero si esa hermana está apenas empezando. No, esa hermana no me parece que tiene unción. No la quiero escuchar a ella. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. No es el instrumento, no es el predicador o la predicadora o el pastor o la evangelista. No es eso lo que te va a ayudar a ser mejor cristiano, a ser mejor hijo de Dios, a ser mejor ser humano, a ser mejor persona. Es la palabra. ¿Qué te quiero decir esto? Que independientemente de quién traiga la palabra, a ti lo que te tiene que interesar es la palabra. Es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Así predique un hermano que a ti quizás no te cae bien, pero tú tienes que escuchar es el mensaje. Y te digo otra cosa, no te tiene por qué caer mal un hermano. De decir, ay no, como va a predicar el hermano, entonces yo no voy el domingo a la iglesia, no voy el jueves, no voy el martes, no voy el sábado, no voy el viernes, los días que haya culto, porque en las diferentes estructuras eclesiásticas, en los diferentes templos, hay días diferentes donde se hace servicio, hay estructuras, o sea, templos, casas de oración, donde se hace todos los días, donde se hace jueves y martes y domingo, o se hace jueves, martes, sábados y domingo, y así sucesivamente. Entonces la gente va a la iglesia según el día que predique el pastor o el predicador o la predicadora o la esposa del pastor, que en este caso le llaman pastora, pero bíblicamente pastora no existe en la Biblia, es el pastor, pero a la esposa del pastor le dicen pastora. Bueno, no, esa pastora no me gusta. Es la palabra lo que a usted le tiene que gustar. Así predique una persona que usted cree que no está capacitada, así predique una persona que tú crees que no tiene la característica, que no tiene el llamado, que no tiene la virtud, que no tiene la simpatía que a ti te gusta. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nos enfocamos mucho en la persona que predica, ponemos aparte la palabra, ponemos aparte a Jesucristo. Y cuando usted pone aparte a la palabra, es decir, a Jesucristo, porque Jesucristo es la misma palabra, entonces usted se está fijando más en el predicador, y es por eso que muchas personas siguen hombres, siguen mujeres, es decir, siguen a los pastores o siguen a las pastoras o siguen a los predicadores o a las predicadoras. Pero ni siquiera es por la palabra, sino porque le está simpático, o sea, porque le cae simpático el predicador. Sí, se alimentan de la palabra, sí, pero su mayor concentración está en el hombre. Entonces siguen al hombre como que si el hombre fuera un tipo de Dios, y no se dan cuenta que están idolatrando al hombre o a la mujer que predica, al instrumento de Dios. Ponen toda su mirada en el hombre que está predicando, pero no ponen toda su mirada y toda su atención en la palabra que el hombre predica, porque la palabra es el mensaje de Dios, es el mismo Dios, es Jesucristo. O sea, enfócate en el mensaje. Así predique quien sea, así hable quien sea, porque Dios puede utilizar hasta la boca
de un cuervo para predicar su palabra si Él lo quiere. Y tú tienes que escuchar es la palabra. Porque Dios un día puede levantar a un borracho, a una prostituta, a un drogadicto, a un loco, a un demente, a un asesino, y renovarlo y transformarlo y cambiarlo por el poder de la palabra, y ponerlo como pastor o como pastora a predicar la palabra de Dios, y con su testimonio de vida atraer a muchos al evangelio. Pero ¿quién lo está haciendo? ¿El hombre o Dios? Lo está haciendo Dios, porque nosotros sin Dios nada podemos hacer. Somos instrumentos. El instrumento que Dios usa es como cuando usted agarra un lápiz y escribe. El lápiz no se manda solo, no se gobierna solo. El lápiz no puede escribir solo. Necesita una mano que agarre el lápiz y escriba. Bueno, la mano que agarra el lápiz para que escriba es Dios. Ese es Dios. El lápiz es un instrumento. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que poner su atención en la mano que agarra el lápiz para que escriba. Y la mano que agarra el lápiz es Dios. El instrumento es el lápiz, solamente instrumento. Y lo que escribe es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque eres el verbo hecho carne. Él es la palabra. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Para hablarte más claro. Deja de decir: ah, no, yo no voy a la iglesia este domingo porque no va a predicar el pastor. Va a predicar es una hermana, entonces no me interesa. ¿Te interesa la hermana o te interesa la palabra? Te interesa la palabra. Entonces no estés pensando que no vas a ir a la iglesia porque va a predicar la hermana. Ah, no, es que como no está el pastor, entonces no voy. Pero tú vas es por la palabra de Dios o vas por el instrumento. Porque si tú vas por el instrumento, déjame decirte que estás idolatrando al instrumento. Estás poniendo tus ojos en el instrumento. Por eso es que si un pastor se cae la iglesia completa. ¿Por qué? Porque han puesto los ojos en el pastor en vez de poner los ojos en Jesús. Si tú pones los ojos en Jesús y el pastor comete pecado, cae en pecado, en tentación, la iglesia no va a caer completa, ni va a caer. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene los ojos en Jesús. Y aunque si el pastor se equivocó, la pastora, el evangelista, el predicador, el profeta, quien sea, el instrumento que Dios haya utilizado, si cayó en pecado o cometió un error o se equivocó, la iglesia como quiera va a seguir derecha, va a seguir adelante, mirando hacia la meta, mirando hacia el blanco. ¿Cuál es el blanco? Jesucristo. Porque tus ojos están puestos en Jesucristo. Entonces, mi querido hermano en Cristo, mi querida hermana, con amor de Cristo en mi corazón, con el amor que te amo, porque el que te ama te corrige y eso también va para mí, no seas así, no seas como esas personas, esos hermanos y hermanas que dicen: yo no voy para la iglesia tal día porque no va a estar el predicador que a mí me gusta, porque no va a estar la pastora que me gusta a mí. Ah, no, porque va a predicar es una hermanita ahí que nunca ha predicado y apenas Dios la está levantando, no me interesa. ¿Te interesa la palabra? ¿Te interesa Dios? ¿Te interesa Jesucristo? Entonces pon tus ojos en Jesús, no en el predicador. No es por el predicador, es por la palabra. No es por el predicador, es por la palabra. No es por el instrumento, es por la palabra. No es por quien predica, es por la palabra. No es por el pastor, es por la palabra. Uno, a los instrumentos de Dios, uno los debe respetar, reconocerles su trabajo. Uno los debe ayudar, los debe servir. Si necesitan algo que uno les pueda dar, uno los ayuda, uno les reconoce el trabajo, ¿verdad? Uno los ayuda a que se mantengan firmes. ¿Cómo lo puedes ayudar? En oración por tus pastores, por los predicadores, por los evangelistas, por los misioneros, por los profetas, por los instrumentos de Dios, por los salmistas, por las adoradoras, por los adoradores, por los instrumentos de Dios. Uno ora, uno ayuna, uno les sirve, pero uno no los idolatra, porque no puedes seguirlos a ellos. Tú tienes que seguir es a Jesús, a la palabra de Dios, no a los instrumentos.
Los instrumentos son instrumentos, se respetan, se les ama, se les quiere, se les cuida, se les trata con amor, con respeto, con educación. No se les critica si cayeron o no cayeron, porque todos somos seres humanos y el que se crea de estar firme, cuide de no caer. O sea, si usted cree que usted no comete errores y que usted es, ¿verdad?, una santa paloma, cuide de no caer entonces, pero no critique a los demás. Dejemos de criticar, por favor. Y digo siempre esto en los videos porque es que a veces criticamos demasiado, mi hermano. Mi hermana, tenemos que ponerle freno a la lengua, porque es que esta lengua le gusta criticar mucho, entonces hay que ponerle freno. Debemos de ponerle freno a la lengua, pero debemos entender, no se va al templo, a la casa de oración, al lugar santísimo de Dios, porque hoy va a predicar el pastor tal, que a mí me gusta, que a mí me cae chévere. Así predique un hermano que está recién convertido, pero Dios quiere usar ese hermano, porque Dios hace como quiere. Y el Espíritu Santo es el que escudriña, es el que sabe, es el que conoce las intenciones del corazón. Y es el que sabe qué es lo que hay dentro de cada ser humano. Y Él puede utilizar a quien Él quiera. Entonces usted, por favor, deje de cometer el error de decir, no, yo no voy a ir hoy porque va a predicar otra gente ahí. Porque entonces parece ser que la palabra tiene importancia según quien predique. O sea, la palabra es importante si predica el pastor o la pastora, o el profeta o el evangelista. Un ejemplo. Si no predica el que a mí me gusta, entonces esa palabra no tiene importancia para mí. Entonces yo estoy idolatrando al instrumento, al pastor o a la pastora o al evangelista o al misionero o al predicador, al siervo de Dios. Y la palabra la estoy desechando. O sea, que la palabra es importante nada más cuando predica el que me gusta a mí. Y si no predica el que me gusta a mí, entonces no es importante. No, mi amigo, estamos equivocados, no funciona así. La palabra de Dios es aquella que tiene toda la importancia, porque la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, porque el mismo Jesucristo es el verbo hecho carne. Y usted sabe lo que significa verbo. Es la palabra. Verbo es la palabra, una misma palabra. O sea, es palabra. Eso quiere decir verbo, palabra. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Y los pastores, los evangelistas, los profetas, los predicadores, los misioneros, ¿de qué tienen que hablar? ¿De qué hablan? No es de Jesucristo, es de Jesucristo, de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Jesucristo. Entonces dígame usted, ¿por qué es que usted, mi querido amigo, hermana, hermano en Cristo, porque los amigos también asisten a la iglesia, las amigas también, aunque si todavía no se han bautizado, pero hay mucha gente, muchísima gente que va a los templos cristianos evangélicos a escuchar la palabra, que no se han convertido? Entonces usted también no vaya a la iglesia nada más porque, ay, hoy va a predicar el pastor que me gusta, la hermana que me gusta, qué chévere. Ah, no, hoy no va a estar la hermana. Ay, no, no voy. ¿El predicador no va a estar hoy? ¿Quién va a predicar? ¿Fulano? No. ¿El hermano tal? No, no, entonces yo me voy porque es que yo quiero es al pastor. Es la palabra. No es por el predicador, es por la palabra. No es por el predicador, es por Jesucristo. No siga al hombre, siga a Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ya para terminar le voy a leer un versículo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, en 2 de Timoteo 3, versículo 3, 16 al 17. Yo me imagino que ya tiene la Biblia en la mano, porque usted siempre tiene la Biblia en la mano, ¿verdad? Cada vez que va a haber una predicación en internet, usted tiene la Biblia, porque usted quiere leer también qué es lo que está diciendo el pastor. Usted quiere verificar en su Biblia, ¿verdad? Bueno, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y es útil para enseñar. Quiere decir que sea quien sea que predique la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios y es útil para enseñar. La predique quien la predique, porque no es el predicador, es la palabra. Para reprender, para corregir,
y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el siervo de Dios, el siervo de Dios, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Usted es un siervo, yo soy una sierva, pero usted no me va a seguir a mí, usted va a seguir es la palabra de Dios. Yo soy un instrumento, Dios me está capacitando para predicar su palabra, pero usted no va a seguir a la hermana Ruth, usted va a seguir a Jesucristo. Usted no va a poner sus ojos en mí, usted va a poner los ojos en Jesucristo, en Dios, en la palabra, porque la palabra lo que hace es capacitar a los siervos, y todos somos siervos, todo, porque Dios a todos nos llamó a servir, a todos. Si usted no sirve es porque usted no quiere, o porque usted todavía no le ha preguntado a Dios cuál es el propósito por el cual usted vino a este mundo, porque fue para servir, no fue para estar de manos cruzadas, no fue para servir, porque usted es un siervo. Usted es un instrumento de Dios, así que déjese utilizar. Recuerde, vuelvo y le repito, no es el predicador, es la palabra. No es el predicador, es Jesucristo. El predicador es instrumento, no debe seguir al instrumento, debe seguir a Cristo. No importa quién predique, lo importante es que lo que predique sea sana doctrina de Jesucristo, sea palabra. Ahora, si no está predicando palabra, entonces no escuche ese predicador, porque si lo que está predicando es otra cosa, un evangelio diferente, o es otra cosa, o no es sana doctrina, entonces ahí sí yo le digo no lo escuche. Pero si es palabra de Dios, escúchelo, así sea, mire, así sea el vecino que venga a tocarle la puerta y le diga, mira mi hermano, te tengo una palabra, Cristo te ama, Cristo viene pronto, arrepiéntete, pide perdón, acepta a Jesucristo, conviértete. Y viene mi vecino a decirme eso a mí, ¿y qué le voy a decir? Ay, pero ¿quién eres tú? ¿Tú eres pastor? ¿Tú eres evangélico? ¿O qué eres? ¿Tú eres misionero, profeta? ¿O qué eres tú? No, tú a mí no me caes bien, tú eres el vecino. No, a ti no te voy a escuchar. Pero si te está diciendo la palabra, ¿por qué no la vas a escuchar? Ah, porque no es el predicador que a ti te gusta. No es el predicador, es la palabra. Ay, bendito sea el Creador. Mire, no se ofenda, no se sienta mal. No se sienta mal. Cada persona que Dios usa tiene una característica personalizada, original. Todos somos diferentes. Dios a todos nos dio una originalidad. Y esta es mi forma de expresarme, de decir las cosas. Yo soy muy clara, muy franca, muy sincera, muy directa cuando digo las cosas. Y yo creo que es mejor así. ¿Para qué vamos a adornar las cosas? Y mucho menos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué la vamos a adornar? No la tenemos que adornar. Tenemos que hablar así, claro, como es, ¿no? Bueno, Dios le bendiga grande y poderosamente. Muchísimas gracias por su atención, por el momento que usted se sienta ahí a escuchar estos videos. Yo espero que le haya servido el mensaje. De verdad, con amor le digo, pongamos los ojos en Jesús. Pongamos los ojos en la palabra, que es inspirada de Dios. ¿Ok? Un beso grande. Dios le bendiga. Chao.